Sí. Muy bien, vamos a hacer entonces un repaso esta semana de los aceros. ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí, No. ¿No se ve? se ve. Se ve. Sería bueno que lo agrande las diapositivas, pero Sí, lo voy a agrandar. Sí, pero se ve. ¿Así? sí, está mejor así. Sí, que se ve. Claro. Bueno, entonces vamos a hacer el capítulo 1, que en realidad son materiales de fabricación del capítulo. Y en los materiales de fabricación vamos a ver que se dividen en dos grandes grupos y además esto se subdivide. Entonces, los materiales de fabricación se dividen en dos grandes grupos. Uno son los metales y los no metales. Dentro de los metales tenemos otra subdivisión que son los ferrosos, es decir, los que tienen como base el hierro, como elemento principal el hierro, y los no ferrosos en los cuales no tiene hierro. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, los ferrosos se dividen en aceros y en fundiciones. En aceros y en fundiciones. Tanto los aceros como las fundiciones tienen como principal componente al hierro. Ahora bien, los aceros, ¿cuándo se llaman aceros? Cuando el porcentaje de carbono de estos tiene un porcentaje menor al 2.1%. Menor al 2.1%, mayor a 0,03 centésimos de porcentaje. El porcentaje de carbono se llama aceros, hasta 2.1%. Del 2.1% al 6%, al 6%, 4 al 98%, y eso se llama fundiciones. Arriba del 6% de carbono, ese material, esa reacción de hierro carbono no sirve porque una propiedad mecánica eso sí. Claro que el hierro trabajado al carbono están saliendo por tratar de carbono no se hay que llevar a un segundo procesos para poder disminuir el porcentaje de carbono al porcentaje de carbono. Estos son entonces los aceros y las fundiciones. Ahora bien, los aceros se clasifican en aceros al carbono y aceros inoxidables. Los aceros al carbono estos tres, a bajo porcentaje y alto porcentaje de carbono se les llama aceros al carbono, porque su aliante principal del hierro es el carbono. Porcentaje es el carbono más de asistencia de la reacción primera y tiene más carbono. Primera aliante del hierro sería el carbono, lo que se llama aceros al carbono. ¿Está claro? Y los aceros inoxidables, el principal aliante ya no es el carbono. Ya no. Entonces se lo hablamos de aceros al carbono y aceros inoxidables. Aceros al carbono, bajo ya. Inoxidables, vamos a ver que se divide todavía más esas son las fases. Y las fundiciones se dividen en y eso es una parte de los aceros.
poderosos tenemos los no poderosos, no mentales, muy poderosos, tenemos la unidad de los otros, son poderosos, es decir, el componente principal no es viejo. Estos son todas las bases. Y dentro de los fundamentales de la materia, los clases, las casas. Las cosas. Y luego todavía estos se dividen en las maneras. Dentro de las bandas, los clases pueden ser las clases, las bases. Y las artistas de cerámicas en el mundo. Esta es la clasificación general de los materiales de organización. Entonces, esto no vamos a tratar de estas cosas. Pero que vamos a hacer entonces hasta acá. Entonces, ya se hace. Son tres ceros. Son las secciones básicamente de bien y el carbono. Con su ataque específico, que es ese 0,6 específicamente de la norma. La norma es mayor, pero es la norma dice 0,06. A partir del punto que se siente, porque es uno, aparece ¿cuáles son las variantes climáticas? Entonces, aparte del carbono, se siente que aparte del carbono siempre va a existir el silicio de acceso de las ideas. Pero es la cuarta sí. Somos elementos básicos de hacer. Pero lo que es básico es que no hay cosas. Ya hemos dicho cómo se tiene que hacer. Y las expresiones. Hemos dicho que la que está formado por un matrimonio feliz de la necesidad de la tierra, que es el sentido. Y decir, esto es un preparado de la acá. Pero yo no estoy preparado, no puedo pensar. Y al cual, el carbono, porque algunos elementos de creencias o también las cosas, las altas. Pero no tenemos aquí elementos de fuego, y entonces este carbono aparte, si no se hace, se saca la y si se pega con el bien, y no pasa de acá, la radio es una variación de carbono y hierro con carbono. Y entonces, pues la bala de acá, es la bala. Bueno, es especial, ¿no? Encima de la pantalla de pagar la pareja por la tradición de la entonces, a partir de aquí, el principal del mundo, el acero es entonces, a partir de acá, no podemos hacer difíciles, o podemos hacer hacer. Si hacemos confusiones, acá no podemos sacar mucho carbono, porque tiene que saber los dos microbióticos, y esos microbióticos se meten más bien como el oxígeno por acá, entonces el oxígeno para que por aquí se saca carbono, nosotros hablando de ahora salir, entonces el carbono se trae para la expresión y por aquí tiene la tercera palabra que son las expresiones y hielo. Fíjense por eso que son tan importantes los criterios que son mucho color, vamos a decir, entonces no es tan complicado. Para hacer así, porque tenemos que sacar
sacar de acá la cantidad de carbono importante. Hasta esta empieza de carbono. Entonces, sacar. Entonces, para desplazarse, se coloca acá. Sería un convertidor de aquí y de aquí. Ya sale, le metemos oxígeno para que parte del carbono que está sobrando todavía se pueda ir como dióxido de carbono. Y ya se saca aceros con porcentajes menores al 2.1%. Pero ahí tenemos que sacar, de ahí todavía tenemos que clasificar en aceros de bajo, mediano, alto, aceros inoxidables. Entonces de ahí se mete todavía un otro horno eléctrico, donde sí, aquí ya, evidentemente ya de muchísimo control. Acá también, puedes tener también un convertidor, y luego aquí serían a unos hornos eléctricos donde primero se saca el carbono hasta que, para ver qué tipo de acero necesitamos, y además se le coloca todos los aliantes que requerimos de acuerdo a las características que estamos esperando en la acero. Y de ahí vienen los puntos. ¿De acuerdo? ¿Han entendido todos acá? Hola. Sí. Sí. ¿Todos los demás? Sí, Ingrid. Sí, Ingrid. ¿Alguna consulta, Nene? Acerca de la división de los aceros y las fundiciones, el 1.7 y el 2.1, ¿por qué hay esta diferencia de números? Depende de las normas. La norma DIN dice hasta el 2.1, entonces en cambio la norma, no sé, americana dice otro número, la norma española dice otro número. Es por las normas que se tienen, ¿no? Para clasificación de los aceros, pero están ahí muy cerca, ¿no? Tampoco es mucho diferencia. Inge, y de preferencia, nosotros tomamos alguna base. El 2.1, de 0,03 y 2.1. Sí. Gracias. Y otra pregunta. Sí. Hablaba en sus videos sobre que hay veces que se emborracha el acero. ¿A qué se refería con eso? Porque mencionaba que... Ah, ya está en inglés. A partir de acá, les decíamos acá que el hombre ha roto un matrimonio feliz de años, miles de años, ha venido y ha roto este matrimonio. Aquí era oxígeno con hierro, ¿no? Era oxígeno con hierro. Y cuando ha venido acá al horno, le hemos metido el carbono. Y entonces hemos creado un otro matrimonio ahora que es hierro-carbono. A partir de ese momento, el oxígeno que salió de aquí es un despechado del diablo. Ya está despechado. Está de bronca con el carbono porque le ha quitado a su esposa, y además está de bronca con la esposa porque le ha traicionado con el carbono. Entonces, ella está dispuesta a que cuando lo recupere, primero lo va a recuperar en cualquier momento, cualquier oportunidad que le dé, y después lo va a matar. Lo va a hacer polvo a Dios, como traicionera. Entonces, ¿cuándo se marea el acero? O sea, ¿cuándo le puede atacar el oxígeno? Cuando aprovecha. En dos condiciones. Primero, por ejemplo, cuando se marean, cuando se farrea el acero, están borrachos, entonces el oxígeno aprovecha, ahí le saca la mugre al carbono, lo despacha, se lo lleva, y al hierro lo mata. ¿Cuándo es eso? Cuando se eleva la temperatura. Cada vez que se eleva la temperatura, cuando se va aumentando la temperatura en el acero, se van emborrachando. Que se manda una chupadera de la mierda, entonces viene el oxígeno, los oxida. Por lo tanto, siempre que vamos a aumentar la temperatura en el acero, tenemos que tener cuidado de que el oxígeno no les ataque, porque están chupados, no van a poder defenderse. O la otra es cuando no están chupados, están normal,
Pero el oxígeno que se ha traído a sus compañeras, está de todo lado, está en un montón de oxígeno, y van y lo atacan, lo guayquean entre todos. Le sacan la mugre al carbono, no puede defenderse. Especialmente si son poquitos, no pueden defenderse ante tanto oxígeno, entonces le sacan la mugre al carbono, lo agarran al hierro y lo matan también. Polvo. ¿Cuándo es eso? Entonces, cuando hay humedad, o cuando hay agua, donde hay mucho oxígeno, ahí sí. Por ejemplo, en el Chapare, cualquier cantidad de oxígeno ahí. Entonces, ¿qué van a hacer? Entre todos lo van a guayquear y lo van a oxidar. Por lo tanto, ahí, porque cuanto mayor porcentaje de carbono se va a defender mejor, pues no se va. Por lo tanto, con mayor porcentaje de carbono va a ser más difícil que se oxide, se va a defender, pero si son poquitos, se va a oxidar. Por eso es que el acero de bajo porcentaje de carbono, una de sus desventajas es que se oxida con facilidad. En cambio de las fundiciones que tiene alto porcentaje de carbono, es más difícil que se oxide porque tiene mucho carbono. ¿Han entendido? Sí, Inge, gracias. Sí. Espera un momentito, voy a... Está bien. Ya, ¿quedó claro hasta acá? Sí. Sí, Inge. Bueno. Entonces, papel del carbono en el acero. Las anteriores clases, si no os he dicho, lo digo ahora. El acero, por lo tanto, se puede estudiar a partir del porcentaje de carbono. Acordándonos de que, por ejemplo, esto que les he dicho, ¿no? Que el hombre despechado va a tratar de atacarse, entonces, cuanto mayor carbono. Pero es más cómodo, además, siempre acordarnos de la escala de Mohs, de dureza, ¿se acuerdan? Uno, el talco, el más blando, y el más duro del diamante. El diamante, a ver, ¿se oxida el diamante? No. No. Hola. No, No, Inge. El diamante es carbono puro, no se oxida. ¿Es duro? Hola, ¿es duro? sí, Sí, Es Inge. más duro, es más duro de todo, de dureza 10. Si es más duro, es más frágil. ¿Se puede soldar? No, porque no, no, se puede soldar. ¿Se puede dilatar? ¿Se deforma? No. ¿Es plástico? No. ¿Es útil? No. Ah, entonces ya me está diciendo eso, que a mayor porcentaje de carbono que va a pasar. Y esto es lo que vamos a hacer entonces. Vamos a estudiar hay que estudiar al acero a partir del porcentaje de carbono. A mayor porcentaje de carbono, porque su resistencia a la tracción es mayor. Bueno, va subiendo hasta más o menos 0,75% de carbono, a partir del cual, fíjense, esto es importante. Entre los de bajo y de mediano porcentaje de carbono, la diferencia a la resistencia es muy significativa. Más o menos, ¿qué quiere decir? Entre un SAE 10-10, que debe estar por acá, y un SAE 10-70, la diferencia es enorme. Pero entre un 10-70 y, no sé, un 10-80, un 10-90, 2000 y tantos, ya la diferencia es mínima. La diferencia ya no es tan grande, se va aplanando la curva. Pero entre un acero de bajo porcentaje de carbono y de mediano porcentaje de carbono, la resistencia, la diferencia en cuanto a resistencias es grande. Es grande. Entonces, a mayor porcentaje de carbono, la resistencia a la tracción va a aumentar.
La ductilidad. La ductilidad, que significa, es la facilidad de estudiar seguidos. Ya vemos que a mayor porcentaje de carbono, la ductilidad va disminuyendo. O sea, la posibilidad de hacer alambres va disminuyendo. ¿Está? Ahora bien, en función de la resistencia a las tensiones, cuanto menor resiste, cuanto esta tensión de acá que hemos visto, este diagrama de tensión de formación, el más dúctil tiene una resistencia menor que el más frágil, o el menos dúctil. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un SAE 1010 es muy dúctil, ¿no? Y un SAE 1070 no es tan dúctil. No es dúctil. Entonces, su resistencia a las tensiones, la resistencia a la tensión del 1010 es mucho menor que el 1070, como lo hemos visto acá. La resistencia del 1010 es mucho menor que el SAE 1070. ¿Está claro? Y también su ductilidad es al revés. La ductilidad es al revés. ¿Está claro? Aumenta la dureza. Aumenta la dureza. A mayor porcentaje de carbono, fíjense, la dureza va aumentando. Esta es la dureza prima. Aquí nosotros nos acordamos en el diamante, a mayor porcentaje de carbono tiene que ir a disminuye la soldabilidad. Eso, dicen, ¿un diamante puede soldar? No. Entonces, como no se puede soldar, por lo tanto, a mayor porcentaje de carbono va a ser más difícil soldar, ¿no? De ahí es así que, por ejemplo, las fundiciones o los aceros de alto porcentaje de carbono, las fundiciones son muy difíciles de soldar, porque a mayor porcentaje de carbono, su capacidad de soldar se vuelve más difícil. ¿Está claro hasta acá? Hola. Sí, ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Bueno. Aumenta la resistencia a la oxidación y corrosión. Evidentemente, hemos dicho así que nos acordamos del diamante, el diamante no se oxida, claro, todo el porcentaje no se oxida, o aumenta la resistencia a la oxidación. Aumenta la elasticidad. ¿Por qué aumenta la elasticidad? Por eso. Una cosa es la deformación y otra cosa es la elasticidad. La deformación es la capacidad de en qué porcentaje se puede estirar el material. Por ejemplo, un SAE 1010 se deforma más que un SAE 1070. Su capacidad de deformarse es mayor. Pero su capacidad de volver a su estado inicial es menor. ¿Cómo es eso? La elasticidad se define por el módulo de elasticidad. Y la elasticidad no es otra cosa que la pendiente de la curva tensión-deformación. Habíamos dicho que si este es un SAE 1070, un 1010 estará por acá. Eso habíamos visto acá. Aquí está. Este supongamos que es un SAE 1010 y un 1070. El módulo de elástico de este es menor que el módulo elástico de este. Por lo tanto, la elasticidad de este, que sería un 1070, es mayor que la elasticidad de este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han entendido eso? Sí, Bueno, entonces, aumenta la elasticidad. Aumenta el módulo elástico. Eso no significa que aumenta, porque entonces los resortes hay que ser de alto porcentaje de carbono porque es muy elástico, va a volver, no, pero es que no se deforma. Su capacidad de deformarse es muy pequeña y un resorte que necesitamos gran deformación. Necesitamos que se deforme a mucho
y que después vuelve. Por ejemplo, un resorte, digamos, por su capacidad de deformarse, entre un 10 y un 10,70, ¿cuál elegiríamos por su capacidad de deformarse? 10, Hola. si se deforma. 10. Pero no va a volver a su estado inicial si lo estiramos. Y por su capacidad de volver a su estado inicial, ¿cuál elegiríamos? ¿Un 10 o un 10,70? 10,70. 70. Usted se volvería así, pero no se deforma también. Entonces tenemos que buscar un intermedio. Sí, por eso se utilizan para resortes los de mediano porcentaje de carbono, porque todavía tienen buena deformación y buena mediana viscosidad. ¿Eso nos está claro? Entonces, esto es, también aquí faltan todavía algunos, disminuye, a pesar de que estaba por acá, la fragilidad. Son más frágiles. A mayor porcentaje de carbono también aumenta la fragilidad, es decir, no resiste a los impactos. A menor es más tenaz. Menor porcentaje es más tenaz, mayor porcentaje es más frágil. Entonces eso tiene que dar a entender ese tipo que significa que altos porcentajes de carbono, por ejemplo, son muy duros, resistencia al desgaste. Pero si le doy un golpe, serían muy quebradizos, porque no son muy frágiles. En cambio, los aceros de bajo porcentaje de carbono son muy blandos. Pero si le doy un golpe, resiste, no se va a romper, solamente se va a doblar. ¿Se entendió? Sí. Entonces vamos a ver la clasificación de los aceros según el porcentaje de carbono. Según el porcentaje de carbono, entonces tenemos, obviamente, de bajo, mediano, de alto y los aceros aliados, los aceros que se llamados también inoxidables. Los de bajo porcentaje de carbono, aquí está menor acero que este. Vamos a cambiar, estos son normas. Primero, dice que vamos a quedar, que las condiciones son entre 0,03% al 2,1 gramos. Esto lo vamos a usar nosotros por 1%. Repartir por 2,1. 2,1%. Espera, y vamos a cambiar acá. Acá. Menor al 0,03. 20% entre 0,03. 0,30% entre 0,60. Acá también la norma dice, la norma la tengo que usar y se Tanto contenido de bajo porcentaje de carbono, 0,7 y 2,1. Vamos a hacer así. Bueno, vamos a quedar entonces así. Bajo porcentaje de carbono, que son menores al 0,3%, a SAE 1000 y SAE 1030. De medio contenido de carbono, entre 0,3 y 0,7 sería 1030 a 1070. Y de alto porcentaje de carbono, entre 0,70 y 2,1. Es decir, mayores al SAE 1070. Y finalmente los aceros y aceros inoxidables. Los aceros aliados, aceros lentos cambiados. Coherentes
con lo que estamos haciendo. Así. Bueno, los aceros de bajo porcentaje de carbono, ¿qué propiedades van a tener? ¿Qué ventajas? Son muy dúctiles y maleables. ¿Qué quiere decir? Que se pueden hacer alambres, que se pueden hacer perfiles. Aquí todos los perfiles, por ejemplo, los perfiles se hacen por un proceso de doblado, ¿no? Se van doblando poco a poco, los perfiles. Vamos a poner puntos de evidencia. Aquí está el famoso perfil C. Estos son perfiles, el perfil C, el perfil U, el perfil angular, el perfil D, el perfil C se utiliza mucho en estructuras, el U en cantoneras, ¿no? El L son los angulares, el I porque son las rieles, el T se utiliza también mucho en carpintería metálica, igual que los angulares, y los son los tubos. Hay tubos redondos y hay un tubo cuadro rectangular. Todos estos perfiles se fabrican a través de una plancha, unas lonjas de plancha, que van entrando por unos rodillos que le van dando conformado, lo van doblando. Entonces, para que sea doble, tiene que ser muy útil y maleable. Y por lo tanto, todos esos perfiles de qué son, de bajo porcentaje de carbono. Son tenaces, que significa que resisten mucho a los golpes ambientales. Muy deformables en caliente y en frío, quiere decir que pueden doblarse, filtrar, pueden conformarse, tanto en frío como en caliente. Fáciles de soldar, a menor porcentaje de carbono son muy fáciles de soldar, fáciles de maquinar y son muy económicos. Entre los aceros son los más económicos. ¿Qué desventaja tienen? Poca resistencia a tensiones en relación a los otros aceros. Habíamos visto que una variación lineal, ¿no? Un 10-40 es el doble de un 10-10. Y su costo no es tanto. O sea, no crece tanto en costo, pero sin resistencia. Un 10-10 cuesta 80 centavos de dólar el kilo. Un 10-40 será 1.20 o 1.10. Es decir, ha aumentado la tercera parte en costo, pero en resistencia a la tensión ha subido el doble. Porque de 2.100 ha subido a 4.500 kilos por centímetro cuadrado. Otro desventaja es que tiene una dureza muy baja, poca dureza. O sea, en plan, baja elasticidad y alta oxidación. Por lo tanto, ¿qué vamos a usar en cerrajería, carpintería metálica, carpintería barata, tanques, cisternas, etc.? ¿Verdad? En todos estos, ¿qué tenemos que hacer? Como tiene baja resistencia a la oxidación, ¿qué tenemos que utilizar? ¿Qué tenemos que hacer para todos estos? Tenemos que ver un recubrimiento superficial que justamente sea anticorrosivo o antioxidante. Por eso que en estos, porque si no se te va a oxidar, especialmente si estás hacia la parte más húmeda, Santa Cruz, Capal, también de la casa, te va a oxidar menos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, Inge. Sí. Bueno, vamos. Tenemos los aceros de mediano porcentaje de carbono, que está, hemos dicho, entre más avanzada de 1030 a 1070. Tiene mayor resistencia a tensiones, el doble casi, el doble de los de bajo porcentaje de carbono. Tiene todavía buena tenacidad, buen comportamiento dúctil, especialmente para forja, buena maquinería, todavía se puede ver, tiene mayor elasticidad que los otros y tiene también una dureza mayor. Desventajas: soldadura ya requiere cuidados especiales, ya no puede soldar con cualquier electrodo, ya tiene que ser un equipo especial de bajo porcentaje de humedad, porque
puede absorber hidrógeno y se puede volatilizar. Puede utilizar el hidrógeno. Entonces, cuando dan soldadura, hay que tener cuidado. Y tiene mayor costo, pero no tanto. Usos, elementos de máquinas que requieren mejores propiedades como ejes, engranajes, resortes. En un resorte que necesitamos, deformación y elasticidad. En los ejes, sí, ¿por qué ejes? Porque primero necesitamos que no se oxide un eje, no se puede oxidar fácilmente. Un bajo porcentaje de carbono se oxidaría muy fácilmente. Segundo, necesitamos que tenga alta capacidad de resistencia a las tensiones. A ver, ¿por qué no poner un eje de qué haríamos? Un eje que requiere. Un eje que requiere, primero, resistencia a tensiones, ¿no? Porque siempre está sometido a torsión o flexión. Torsión siempre porque gira. Entonces, cuanto mayor resistencia a tensiones, mejor. Tiene que ser tenaz, porque cada que arranque, va a golpear. Entonces, tiene que ser fundamentalmente tenaz. Esos son los dos valores. Y tiene que ser maquinable, ¿no? Por supuesto, maquinable. Esos son los más importantes que debe tener. Y anticorrosivo, más o menos, mucho, más o menos. Y el costo más bajo posible. Entonces, de bajo porcentaje de carbono puede ser, si es tenaz, sí. Resiste a tensiones, resiste. Pero se oxida. Entonces, sí, aquí en acá. Pero es muy tenaz, sí. El de alto porcentaje de carbono resiste a alta tensión, espectacular, no se oxida, espectacular, pero es muy frágil y su costo es demasiado elevado. Entonces, ¿cuál es el mejor? El acero de mediano porcentaje de carbono. Entonces, los ejes de que se hacen de mediano porcentaje de carbono, ejes, engranajes, los resortes, hachas, asadones, picos, martillos, piezas de arma, tornillería más exigente, etc. Casi todo esto, todo lo que son, por ejemplo, hachas, las hachas, los picos, los martillos, se hacen por forja. Por forja. ¿Por qué todavía es tenaz? Tiene tenacidad, por lo tanto tú puedes golpearlo y no se va a romper. Entonces, muy tenaz en frío y en caliente. Entonces, y las hachas se hacen por forja. ¿Ok? Por los picos. Y pues, tornillería más exigente, tornillería ya cuando son los tornillos, vamos a ver que se clasifica según el grado, 0, hay grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los grados de 3, 4 ya son más exigentes, los tornillos, los grados 6, 7, 8 ya son de mayor porcentaje de carbono, además aliados, ¿no? Aceros aliados. Los de aceros de alto porcentaje de carbono entre 0 a 0,7 y por ciento de carbono. Presentan alta resistencia a tensiones. Las tensiones son muy duros. Son muy duros. Son muy duros. ¿Qué desventajas? Su fragilidad es alta. Son muy difíciles de soldar. Fragilidad alta y mayor costo. Son de mucho mayor costo. ¿Por qué de mucho mayor costo? Porque como son frágiles, entonces para poder ser utilizados, tienen que ser siempre aliados con elementos que le den cierta tenacidad, dependiendo de lo que queramos, ¿no? Pero para darle tenacidad nos llevan molibdeno, manganeso, níquel. Entonces siempre van con algún elemento aliado para mejorar su propiedad
por ejemplo, de tenacidad, o sea, es muy frágil, hay que ver tenaz. Todos son muy costosos. En cambio, los aceros de bajo y mediano porcentaje de carbono todavía no necesitan rodear. Algunos que otros, dependiendo del elemento de máquina que vamos a usar, pero, por ejemplo, para ellos no necesitas tener aliados, aliaciones importantes. Bueno, entonces, ¿qué es fundamentalmente en herramientas de corte? Herramientas de corte, por ejemplo, aceros para cuchillas de torno, para cuchillas de presa, para cinceles, limas, machuelos, ciegas, barrenos, giles de pescadores, no sé. De dónde se sacado esto, porque si el de pescadores no sé cuánto está acá. Porque los giles de pescadores, evidentemente, pueden ser muy extensos desgaste, ¿no? Pero así tiene que ser así. Porque, fíjense, el giro de un ferrocarril, ¿a qué tiene que estar sometido? ¿A qué está sometido? Fricción y... Fricción, ¿no? Todo tiene que tener alta dureza. Pero al mismo tiempo, ¿qué tiene que tener? Alta resistencia al impacto, ¿no? Porque no se puede son impactos importantes que va no mucho, ¿no? Sí, entonces tiene que ser de acero de alta de carbono. O tal vez o seguramente puede decir que también haga de modular. Entonces, enrodamientos, por supuesto, rodamientos, matrices. La matriz sería para hacer el butil, por ejemplo, que tienen alta dureza, para no descargarse. Espadas, cuchillos, sables, y estos son con tratamientos térmicos, ¿no? Las espadas, los cuchillos, sables y otros son con tratamientos térmicos para darle dureza, superficial. Identificación de 11 personas, claro. Los aceros aliados son los de alto porcentaje de carbono. Sí. No son los aliados, sino son los principales aliados. Los principales aliantes son, aparte del silicio, manganeso, que contienen importantes níquel, manganeso, cromo, vanadio, wolframio, molibdeno, cobalto, silicio, cobre, titanio, etc., que sirven para mejorar algunas de sus características fundamentales de ¿qué? De estos aceros de alto porcentaje de carbono. ¿Está claro? Bueno, y de hecho, aquí está. Los aceros, la identificación de los según la ICC se identifica por 4 dígitos, que vamos a ver cómo se define. El primer dígito indica el aliante principal, el mayor porcentaje, es decir, cuál de estos aliantes que tiene mayor porcentaje. Cuando es 1 es carbono, cuando es 2 es níquel, cuando es 3 es el cromo, 4 es molibdeno, 5 al cromo, el puro cromo. 6 indica cromo vanadio, 7 cromo tungsteno, 8 indica níquel, cromo, molibdeno, aliante de cromo, etc. Acá tienen un aquí tienen ya diferentes explicar que cada uno de los dígitos que contiene. Y bueno, y el primer dígito entonces significa los aliantes. El segundo dígito indica el aliante adicional además del carbono, o el porcentaje del elemento principal. O sea, además del primer aliante, el segundo aliante, o sea, significa
¿Cuál es el segundo aliante principal que tiene ese acero? Y el tercero y el cuarto dígito indican el porcentaje de carbono que tiene ese acero. Ejemplo, el IC234. Primero, aquí nos fijamos en los dos últimos dígitos, significa 0,4% de carbono. ¿Qué significa un acero de mediano porcentaje de carbono? Esto es, ¿no? Que su aliante principal, fíjense, no es el carbono, sino es el níquel. El níquel. El níquel con 3%. ¿No? Tiene acero, es un acero al níquel con 3,5% de níquel y 0,4% de carbono. Además, el 3, ¿qué significa? El 3, que es aparte del níquel, tiene también cromo, o sea, es un níquel cromo. El IC, aquí es más fácil. El IC, estos son los aceros al carbono. Este sería un acero aliado. Este sería un acero sin aleación. Este sería un acero, simplemente un acero al carbono, que es 10XX, por ejemplo, significa 1 es el aliante principal, es el carbono. No tiene un segundo aliante y en los dos últimos dígitos significan... ¿se está viendo o no? Hola. Sí, sí. Se ve Inge. Les decía, por ejemplo aquí, IC 1010, ¿qué significa 0,1% de carbono? No tiene aliante secundario, el principal aliante es el carbono, por lo tanto es un acero al carbono. Este es un acero al carbono, este es un acero al carbono, este es un acero al carbono. Este sería un bajo, bajo y un mediano. Si fuera un 1070 sería un 1080, sería un alto, pero un acero al carbono puro. Ahora, un acero aliado significa que ya el aliante principal ya no es un acero, sino es un acero aliado. ¿Y cuáles son los aceros aliados? Son aquellos que ya tienen, como por ejemplo, el 2 significa que el aliante principal ya es el níquel. El 3 significa que el aliante secundario es el cromo-níquel, porque el 3, si lo explicamos acá, el 3 dice que tiene níquel y cromo. Entonces el 2 es níquel, entonces es un acero al níquel. Es un acero al níquel. Un acero al níquel, níquel cromo, y que tiene un 0,4% de carbono. ¿Está claro? El 4 significa que son aceros que son aliados con manganeso, silicio, aluminio, por ejemplo, el 4140, manganeso, silicio, aluminio, cobre. El IC51 son aceros aliados con cromo, manganeso, silicio, etc. Eso lo tenemos en mejor detalle acá. Por ejemplo, estos son, cuando tienen 1, 1, 1, 1, 1, 1, significa que son aceros al carbono. Aceros al carbono. ¿No? Estos son aceros al carbono. Esto cuando tienen 2 son aceros al níquel. Cuando empieza con 3 es acero al níquel cromo. Cuando empieza con 4 es aceros que tiene molibdeno. Va a tener cromo, va a tener eso, pero siempre va a tener molibdeno. Molibdeno. Cuando tiene 5, tiene, perdón, sobre el 5, ¿cuál es? El 5 es el cromo, entonces debe tener siempre cromo. Al ser cromo. ¿De acuerdo? ¿Aló? Sí, Sí, está bien. sí, que Oh, sí. Muy bien. Entonces los principales, y esos son los aceros, todo lo que son los aceros al carbono y aceros aliados. y una preguntita. O sea, los últimos dos dígitos siempre nos van a indicar el porcentaje de carbono. En los aceros que son al carbono. Ya. Aunque sean Hay aceros al carbono y hay aceros inoxidables. En nuestra primera plantilla. Aquí están aceros. Fíjense, los dos se dividen en aceros, que son aceros al carbono, que son estos. Y los inoxidables. Para todos estos aceros al carbono,
cuyo principal aliante es el carbono. Entonces, los dos últimos dígitos nos dicen el porcentaje de carbono que tiene. ¿Está claro? Sí, Hola. Ok, sí. Esa nomenclatura ya nos sirve para los aceros inoxidables. En los aceros inoxidables, los últimos dígitos ya no nos dicen el porcentaje de carbono que tiene. Es otra nomenclatura. Aceros del carbono. Estamos hablando de los aceros al carbono. Todos los que son aceros al carbono, aceros al carbono. Y ahora son el otro brazo, que son los aceros inoxidables. En los aceros inoxidables, ya solo tenemos clases. Bueno, hasta aquí llegaríamos la próxima clase cuando nos toca, según el horario que les he dado. Mañana a las 5. Mañana a las 5, jueves. Sí, jueves 5:15. Ya, a las 5, entonces. Siempre vamos a empezar a las, en hora, no en cuarto, sino a las 5. O si es 4 menos cuarto, de las 4. ¿Ya? Porque por alguna razón no puedo programar todavía. Así con 15 minutos, 24, cada media hora, cada hora. Ya aprenderé. Pues mañana nos vemos a las 5, ¿no? Perfecto, Inge. está bien, Inge. Muy bien. Que pasen un poco. Está bien, Inge. Chao.